Damos gracias a Dios por su palabra leída en esta mañana. Él es bueno y nos ha dejado su palabra como la predicación más segura que existe. Tenemos entonces el consejo del Señor todo el tiempo. En la medida que tú te acerques a su palabra, tú estarás aconsejado, estarás dirigido todo el tiempo. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablándonos por medio de este pasaje que sigue en la serie de la epístola de Santiago. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por darnos tu palabra. Una vez más queremos entregar delante de ti, Señor, nuestras necesidades, esa necesidad que tenemos de que nos hables, Señor. Guíanos, Padre, que todo lo que, Señor, pues digamos desde este púlpito, Señor, esté siempre guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Decía un predicador del siglo XX, un predicador escocés, decía: las personas que menos viven sus credos son de las que más frecuentemente los proclaman con mayor fuerza. Miren ustedes, las personas que menos viven sus credos son los que más frecuentemente los proclaman con mayor fuerza. La parálisis que afecta a sus brazos no interfiere con sus lenguas. Miren ustedes, la parálisis que afecta a sus brazos no interfiere con sus lenguas. Y lo que creo que trata de decir este obispo es que muchas veces, hermanos, nosotros podemos con gran vehemencia afirmar cosas de la palabra de Dios. Podemos quizá afirmar e incluso podríamos jactarnos de cosas de la doctrina, que todas estas cosas están bien, pero habíamos dicho que si nuestra sana doctrina no está acompañada con una sana práctica, de nada nos sirve tener una sana doctrina. De manera que mucha gente se jacta de quizá un buen conocimiento de la palabra, se jacta de muchas cosas que ha venido aprendiendo quizá en una iglesia sana, en una iglesia donde se enseña la Biblia, pero muchas veces su manera de vivir y las oportunidades que Dios les da para actuar correctamente y para hacer buenas obras al prójimo están ausentes, están en secreto y no se ve. Adicionalmente, les quisiera compartir una cita que el pastor Sugel Michelén, en su sermón Salvos por Fe y Juzgados por las Obras, dice, y él menciona que hay dos verdades que están muy claras en la Biblia y que todos nosotros las conocemos porque probablemente las hemos escuchado en una predicación. Y la primera es que nosotros no somos salvos por las obras. Nosotros estamos claros que Dios nos ha salvado no por las obras de la ley o no por obras de justicia que hayamos hecho, sino que Él nos salvó, dice Efesios capítulo 2, ¿por qué? Por gracia, que Él nos ha salvado por su gracia, por la fe. Es decir, no porque hayamos hecho cosas buenas en este mundo, Dios nos ha salvado, sino que Él nos ha salvado por el medio que Él ha establecido, que es la fe. Y la fe, nos dice Efesios igualmente, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la segunda verdad que también encontramos es que en el día final, en el día del juicio, cuando nosotros revisamos los evangelios, cuando nosotros vemos Apocalipsis y vemos que todos estaban delante de un trono, dice que tanto grandes y pequeños estaban delante de Dios, delante del Cordero, y cada uno fue juzgado según lo que haya hecho, ¿no?
Entonces, hermanos, es por eso que el día de hoy vamos a ver la perspectiva que nos da Santiago acerca de aquellos que creen que tienen fe, aquellos que piensan que el día de su conversión fue suficiente para poder llamarse cristianos. El tema que hemos puesto al mensaje del día de hoy es: la fe sin frutos está muerta. La fe sin frutos está muerta. Es más o menos como que digamos, la fe sin obras es falsa. Es la misma idea. La fe sin obras es falsa. Y la primera enseñanza que vamos a sacar de este pasaje o del texto que hemos dado lectura es que la fe siempre obra. Recuerde eso. La fe siempre obra. Si nosotros decimos que tenemos fe, si nosotros pensamos que tenemos fe, eso se va a demostrar por nuestra manera de actuar. Eso se va a manifestar por nuestra manera de vivir, nuestra manera como nosotros tratamos a nuestro prójimo, tratamos a nuestros semejantes. Y debemos entender, queridos hermanos, que las obras vienen inmediatamente después de la fe. Quizá usted y yo en algún momento tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje y de ver que ese mensaje nos llegó al corazón, y el predicador en ese momento dice: bueno, ¿cuántos de ustedes quieren levantar su mano y recibir al Señor? Y nosotros, muy gozosos y muy contentos, ese día decidimos: yo quiero seguir al Señor, levanto mi mano, hago una oración, pero después salgo de la iglesia y me encuentro que todavía sigo viviendo en adulterio. Y todavía sigo viviendo en inmoralidad sexual. Y todavía sigo diciendo malas palabras. Y todavía soy mezquino. Y todavía golpeo a los que me rodean. Entonces, hermanos, nosotros debemos examinar todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Porque a veces creemos que Dios nos ha dejado su palabra y que tenemos su palabra y que ella nos llena de conocimiento de Dios, que es correcto, que ella nos corrige en nuestra manera de pensar, que es correcto, y a pesar de que todas estas cosas suceden cuando vamos a la Biblia, nos da conocimiento de Dios, corrigen nuestra manera de pensar, debemos entender, hermanos, que nada de esto tiene sentido, que nada de esto tiene valor si tenemos todavía un corazón frío y un corazón duro, sin nada de amor. Un corazón que no manifiesta que esta fe es verdadera, que esta fe está puesta en el autor del amor. Porque nosotros no podemos, hermanos, jactarnos de que creemos en Cristo, pero no caminamos como Él nos enseña. Quizá no en una perfección, ¿verdad? No quizá en una obediencia perfecta, pero sí en una obediencia sincera, en una obediencia que uno quiere cultivar en su vida. Cuando la palabra de Dios habla que la fe sin obras, hermanos, es muerta, quizá pensamos en que nuestra manera de actuar con respecto a nosotros mismos debe cambiar. Y a veces decimos, bueno, ahora que soy cristiano, ahora debo de ser más productivo, ahora debo de estar un poco más alegre, debo mostrar el gozo del Señor, y empezamos quizá a examinar cosas que están en nosotros mismos. Quizá en perder menos el tiempo, quizá en orar más, cosas que no son malas, hermanos. No estamos diciendo que estas cosas no debemos hacer, de hecho deben irse cultivando en nuestra vida. Quizá en asistir fielmente a los cultos,
Y todas estas cosas, la palabra de Dios nos guía, nos anima, nos enseña. Sin embargo, si nosotros vamos a los versículos 15 y 16 del capítulo 2 de Santiago, mire lo que dice. Abra su Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Llegamos allí. Y dice así: y si un hermano o una hermana están ¿cómo? Están desnudos, tienen necesidad, dice, del mantenimiento de cada día. Hay necesidades básicas que nosotros podemos notar en ciertos hermanos. Dice, y alguno de vosotros, miren cuál es la actitud del que dice que tiene fe, pero sin obras. Dice, id en paz, caliéntense, sáciense, voy a orar por ti para que Dios te prospere, para que Dios te provea, ojalá que tu situación cambie, ¿no? Una actitud totalmente desconectada de la necesidad del otro. Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias ¿para qué? Para el cuerpo, ¿no? Porque a veces sí estamos dispuestos a orar por la gente. O a veces estamos dispuestos a enseñarles un pasaje. No, mira, hermano, probablemente tú estás caminando en pecado, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y a veces tenemos una actitud un poco más pseudo espiritual, por decirlo así, con la gente que necesita. Porque eso no es una actitud espiritual. Y dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te aprovecha? Si tú te jactas de que vives en la palabra, de que conoces la sana doctrina, de que lees la Biblia todos los días y que te pasas orando todos los días en el templo, ¿de qué te jactas? Y de que haces muchos ayunos, pero cuando te toca tener una actitud compasiva, bondadosa, donde quizás debes de desprenderte un poco de tus recursos, nos hacemos los de la vista gorda y levantamos el vestido y pasamos de largo. Entonces, ¿a qué tipo de obra se está refiriendo Santiago? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como hermanos en la fe? Como hermanos en Cristo. Si más bien lo que nos dice es que debemos mostrar amor y sensibilidad a los hermanos. No nos está diciendo que quizá le regalemos un celular. No nos está diciendo que le regalemos unos zapatos de marca. No, lo que dice Santiago es atiende sus necesidades más básicas. Si tú ves que le hace falta, no lo ignores. Atiende lo que es necesario para la vida de ese hermano. Quizá algún hermano que ha perdido su trabajo. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que no está trabajando? ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que lucha durante la semana para traer alimento a su familia? Gente que quizás tiene trabajo, pero lucha para que le alcance para todas las necesidades. Mis amados hermanos, en la vida cristiana, en la iglesia, siempre tendremos a los pobres. En este mundo, el Señor Jesucristo siempre dijo, nos vamos a encontrar con los pobres, con gente que necesita. Y debemos entender, hermanos, que permanecer en las cosas que Dios nos ha dado
en los regalos que Dios nos ha dado, permanecer en la gracia que Dios nos ha dado, deben estar acompañados de frutos y de actitudes que revelan un carácter transformado, un carácter que refleja una conversión real. Permanecer en una vida llena de frutos. Ustedes han visto mucha gente que conoce al Señor de verdad y su vida empieza poco a poco a cambiar. Su vida empieza poco a poco a demostrar obras que hace mucho tiempo atrás era imposible que esa persona haga eso. Todas estas cosas, hermanos, evidencian la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo esto evidencia que nosotros conocemos a Dios. Vamos un ratito a Efesios capítulo 2. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2. Veamos los versos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Lo tiene? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren ustedes, la fe es lo que Dios utiliza para salvar al pecador, no sus obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 nos dice algo muy interesante. Está bien, no es por obras, pero no te olvides de todo lo que ha sido hecho en tu vida. No te olvides de todo lo que tú has recibido. No te olvides de toda la riqueza que Dios te ha dado. Y dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, no eres salvo por obras, pero tú fuiste salvado y fuiste creado para que tu vida evidencie, ¿qué cosa? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no solamente lo hagas cuando te conviene, ¿no? O cuando es un amigo, no. Porque a veces podemos hacer las cosas por alguna motivación incorrecta. No, dice para que tú andes, para que nosotros anduviésemos en ellas, para que sea nuestro estilo de vida. No cuando quizá el otro me cae bien, no cuando quizá le debo favores al otro, no, porque cuando uno debe favores, por ahí uno trata de actuar correctamente. No es así, sino para que el cristiano, para que el verdadero creyente ande, camine, permanezca en buenas obras. Ahora, no estamos diciendo que Dios, hermanos, y repetimos esto, porque debe quedar claro, no estamos diciendo que Dios nos ha salvado por nuestras buenas obras. No es que debemos hacer buenas obras para ganar el favor del Señor. No es así. Cristo ha puesto en nuestra cuenta gratuitamente su justicia. Cristo puso en nuestra cuenta gratuitamente todo el merecimiento de sus buenas obras. Pero nosotros, hermanos, debemos ser y actuar en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos salvó única y exclusivamente
por las obras de Cristo. O sea que la salvación sí es por obras, pero ninguno de nosotros era capaz de cumplir las obras que se exigían. Recordamos esa historia donde un joven rico le dice: Señor, pero yo he cumplido toda la ley, ¿qué más me falta? Señor, ya no tengo nada. No tengo nada pendiente en qué agradarte. ¿Qué más me falta para tener la vida eterna? Bueno, tú dices que has cumplido en todo, le dice, ¿no? Y lo pone a prueba en lo que era una debilidad para él, y era su dinero. No pudo seguirle. Dice que se fue entristecido, se dio la media vuelta y se fue porque le pidieron que se despoje de su dinero para ayudar a otros que necesitan. Queridos hermanos, la primera enseñanza de este pasaje es que la fe siempre obra. Si tú y yo tenemos fe, nosotros debemos actuar en correspondencia, en gratitud a todo lo que se ha hecho por nosotros. Y la segunda cosa, hermanos, que este pasaje nos deja y nos enseña es que necesitamos una fe más práctica y menos religiosa. Necesitamos una fe más práctica y menos religiosa. Se necesita más creer simplemente en Dios para ser salvos. Se necesita más que eso. Mire lo que dice el versículo del 19 hasta el 20 de Santiago capítulo 2. Porque Santiago le habla a una comunidad muy religiosa, a una comunidad que estaba acostumbrada a jactarse de su cumplimiento perfecto en la ley. Pero miren lo que le dice, porque había un grupo que se había envanecido. Y el versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno. Tú estás consciente de eso. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que lo que tú estás haciendo, también lo hacen los demonios. Para el celo de los judíos, queridos hermanos, no había una declaración más poderosa, una declaración donde ellos se jactaban más que esta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos se jactaban de Dios. Se jactaban que Él era el Dios de Israel. Y tenían esta motivación de siempre estar mencionando todos los hechos grandiosos que Dios tuvo con Israel. Ellos pensaban que quizá por ser celosos de la Torá, de la ley de Moisés, de sus libros de tradiciones, del Talmud, de la Mishnah, de las tradiciones que otros rabinos quizá también estaban exigiéndoles, ellos iban a obtener el favor de Dios, sin importar su aplicación en la vida de su prójimo. Ellos pensaban que quizá guardando todas las tradiciones delante de Dios un día iban a ser justificados. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo muchas veces regaña a los fariseos, regaña a los escribas, regaña a las autoridades eclesiales de aquella época. Podríamos decir que regaña a los pastores de esa época. Y les dice en Mateo 23, 23. Miren lo que dice. Mateo 23, 23. Y lo voy a leer en la versión de traducción al lenguaje actual. Miren cómo lo dice esta versión.
qué mal les va a ir a ustedes. Ustedes que piensan que han ganado el cielo. Pero miren, les anticipa cómo les va a ir en el día del juicio. Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta. La menta, que es una plantita, es una hojita. Del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. Es decir, ustedes se jactan que son tan meticulosos en guardar los puntos de la ley, pero miren, no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo, dice. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Es decir, ok, está bien que ustedes cumplan la ley a cabalidad, la traten de hacer con celo, pero no pueden dejar estas 3 cosas importantes en las cuales se basa la ley. El apóstol Pablo dice que el resumen de la ley, la esencia de la ley, se define en 2 cosas. En amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Mis amados hermanos, sin fijarnos tanto en los judíos, porque a veces uno puede acomodarse un poco y decir, bueno, es que los judíos eran bien religiosos. Hermanos, esas cosas también pasan con nosotros. Esas cosas también pasan con los cristianos, con los seguidores del Señor. Debemos examinar si nuestra vida se parece a aquellos a quienes el Señor también reprendía, porque nosotros hubiéramos también sido reprendidos si estuviéramos allí. Esto mismo es lo que también nos puede estar pasando a nosotros. Y el Señor Jesucristo les dice, les va a ir mal. Les va a ir mal. Nos preocupamos celosamente de cuidar la liturgia de nuestra iglesia, ¿no? Y que tenemos que tener todo en orden y cuidadoso y bájale el volumen y que después el Señor se resiente. Y tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos ver a lo largo de la vida cristiana. Pero si descuidamos a nuestros hermanos que están en necesidad, mis amados hermanos, todo esto para el Señor es simplemente hipocresía. Tú puedes ir todos los domingos a la iglesia, puedes asistir a los cultos de estudio bíblico, puedes ir a los cultos de oración, puedes pasarte leyendo la Biblia todo el tiempo en tu casa, puedes tener callos en la rodilla de tanto que nos arrodillamos a orar, pero el Señor dice, si tú descuidas esto, es simplemente hipocresía. Otra cosa importante que nos muestra este pasaje es que las obras perfeccionan nuestra fe. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, hermanos, cuando nosotros deseamos agradar al Señor y queremos hacer lo que Él nos enseña por medio de su ejemplo, por medio de su carácter, nuestra fe brilla más, se perfecciona más, es más visible, es digna de ser imitada por otros. Las obras, dice Santiago, que perfeccionan nuestra fe.
Miren los versículos del 21 al 22 de Santiago, capítulo 2. Dice así: ¿no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus buenas obras? Miren ustedes. Y que la fe ¿qué? Se perfeccionó por las obras. Queridos hermanos, en esta vida estamos en un constante entrenamiento de fe. Y ese entrenamiento de fe lo podemos lograr o lo podemos mejorar por medio de actuar como Dios nos enseña que debemos actuar con nuestro prójimo. Por medio de vivir con actitudes que demuestran a Cristo vivo en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestra santidad con el Señor, en nuestra manera de tratar a los demás. Mire lo que dice los versos finales, mire lo que dice el verso 24 en adelante. Vosotros veis, pues, que el hombre es, ¿qué dice? Justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que fíjense que la fe siempre viene primero. La Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. Pero la evidencia de una fe que viene de Dios son las obras. Queridos hermanos, eso nos debería llamar la atención en cuanto a nuestra actitud pasiva con aquellos que necesitan nuestra ayuda, con aquellos que están a nuestro alrededor, pero muchas veces no los queremos ver. Versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es falsa. Mis amados hermanos, como hemos mencionado esta segunda enseñanza, necesitamos una fe más práctica y menos religiosa. Necesitamos una fe que ayude a los demás. Una fe que sea beneficiosa para nuestros hermanos y para nuestro prójimo. Pero ¿saben por qué se nos hace difícil estas cosas? Y el Señor lo dice. Porque necesitamos amarnos menos a nosotros. ¿Cuál es el mensaje del mundo del día de hoy? Ámate más. Ámate un poquito más. Consiéntete. Preocúpate por ti. Date tiempo para ti. Date un regalo a ti mismo. Hermanos, estas cosas se nos hacen difíciles porque necesitamos amarnos menos. El mensaje del Señor es: tú te amas demasiado. Ahora anda, ve y ama a tu prójimo. Tú te amas sobremanera. Ahora ve y ama a tu prójimo. Concluimos. La fe siempre obra, hermanos.
La evidencia de nuestra fe son las obras. La mejor manera de evaluar si nuestra fe es verdadera, es genuina, es sincera. La mejor manera de evaluar si anhelamos de todo corazón agradar a Dios es por medio de observar los frutos que hasta aquí hemos dado. ¿Cuáles son los frutos que hasta aquí hemos dado? ¿Cómo está tu viña? ¿Cómo están tus campos? ¿Cómo están los árboles sembrados allí? ¿Puede venir alguien, entrar en esa viña y tomar algo para beneficiarse? ¿Puede venir alguien y entrar en esos campos y encontrar un fruto de misericordia, un fruto de bondad, un fruto que alegre su corazón al menos por un momento? Necesitamos una fe más práctica y menos religiosa. Mis amados hermanos, necesitamos entregar delante del Señor aquellas actitudes que hacen que el foco todavía siga pegando en nosotros. Necesitamos quitarnos del centro, del lugar, de la atención de los demás, para ahora mirar a aquellos que necesitan. Necesitamos dejar un poco nuestras comodidades para que otros estén mínimamente cómodos. Quizá para que otro esté mínimamente cómodo, tú tienes que dejar de ir a comerte a un lugar donde gastabas 15 o 20 dólares solamente en ti. Muchas veces pensamos que debemos hacer mucho por los demás y nos da pereza y nos desanima, pero ni siquiera en lo poco a veces queremos ayudar. Que cada vez que el Señor ponga en nuestro camino la oportunidad de demostrar el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, con una fe sincera, podamos recordar cuánta riqueza Dios nos ha dado, cuánta bondad Dios nos ha dado y con cuánta misericordia te ha tratado. No solamente para el fin de los siglos, sino cada vez que Él pone un plato de comida en tu mesa, cada vez que Él te permite pagar las cuentas de tu casa, cada vez que Él te permite pagar las cosas que son esenciales para tus hijos. Pidamos al Señor que nos